Muy bien, seguimos en este día acá en Stock Disponible desde Vía X en tu vía. Vamos a hablar ahora del poder de la cultura popular, porque tú no sabes lo que estás viendo. Y nosotros tampoco sabemos. Nos cuesta saber, hay que ver como 2 o 3 veces las cosas como para ubicarse qué estamos viendo. Don Rodrigo Álvarez, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bienvenido a estas tertulias. Esta tertulia de día miércoles. Canturreando. Canturreando con Maquena, como era con Gloria Simonetti. Claro, con las 4 brujas. Las 4 brujas. Partiré canturreando. Canturreando. O tertuleando también puede ser. Sí. Tertuleando. En cualquier momento nos ponemos a fumar. Uno veía tertulia, yo lo veía, Sí, para que estamos en cuestiones. 2 horas de ojos fumando. Domingo Urán con Becker y ¿quién más? Y Rosasco. El más progresista era Domingo Durán, El más progresista. que había sido radical en algún momento. Rosasco era el único libro que se leía. Los libros de José Luis Rosasco. ¿Dónde está Constanza? Lectura obligada en los colegios. Sí, ¿Dónde está Constanza? Sí, Walterio Millar y Rosasco. Ahí teníais la historia completa. Si queríais leer algo. La historia de Villalobos. Claro, sí, pues la historia del pueblo chileno. Oye, a propósito de historia, nos trae usted, vamos a hablar de la historia también que se mostró en distintos canales de televisión, ¿no? Durante estos 50 años. Echando una mirada a los canales de televisión. Hablamos de televisión porque sabemos que hoy día hay otros programas muy influyentes como este, ¿cachai? Y que están en el cable y están en Internet, ¿te fijas? En Internet hay varios programas que han marcado su pauta, pero la televisión sigue siendo el medio más visto, sigue siendo el medio en el cual se informa, vamos a hablar del pueblo de Chile o la gente ex pueblo de Chile, que a través de la televisión se hace una idea de las cosas. Y en los 50 años era una buena oportunidad para ver cómo trataron los canales o los distintos programas especiales que se hicieron en una mezcla entre la ficción y lo periodístico, porque la ficción también te cuenta cosas. Siempre se dijo que en TVN, por ejemplo, en esos grandes años de los 90, esas grandes teleseries, de alguna manera se contaban o se introducían temas que la sociedad no lo estaba haciendo. Yo me acuerdo que en los 90 hablábamos de relaciones prematrimoniales, nos sonrojábamos. ¿Cachai? Se prohibió la campaña del condón. Sí, o el gay que parecía macho, ¿te acuerdas? Claro. Para hablar de la homosexualidad entre todos estos hermanos mercader, ¿te acordás? Que era así como todos muy machos, pero había un gay entre medio. Eso se llamaba machos. Y eso se llamaba machos, claro. No se llamaba gays. Que ya era un nombre de la época. Decidor de la época, ¿cachai? Después hicieron brujas como para empatar. Pero bueno, la cosa es que la ficción o lo periodístico siempre se concatenan para contar una versión de los 50 años. Y cuando entramos en lo periodístico está la cosa declarativa, las tesis que están detrás de los programas, o la sumatoria de imágenes de archivo, porque vimos el Festival del Archivo, lo vimos en estos días. Y hay algunos programas que partieron bastante antes del 11 de septiembre, como para dar cuenta qué pasó en esos años y hay que ver cuáles son las tesis, como para que uno entienda qué diablo está pasando, qué diablo uno está viendo. Llamó mucho la atención este mea culpa de Televisión Nacional, ¿no? En su departamento de prensa en estos 50 años. ¿Qué le pareció a usted eso? Interesante que, bueno, primero pasaron 50 años, como para hacer una declaración tan importante y decir que, de qué manera, cuál fue el rol que cumplió el canal público durante la dictadura, ¿cierto? Es una buena reflexión. Escuchémosla si quieres. Escuchémosla, veámosla, sí. Y me cuenta. Ahí está. De TVN, Amira Arratia. Bueno, ahí el reconocimiento a Amira Arratia, que la conocimos cuando trabajamos en TVN. Amira hizo una gran labor, ¿no? Heroica, como dice, ¿no? Escondiendo en esa época las latas, venían las cintas de lata, y cambiando las cintas de lata para que esta brutalidad no llegara a quemar cosas muy importantes y así logramos tener un archivo hasta el día de hoy de gran parte, ¿no? Salvo cosas que se quemaron, como dice este mea culpa. Yo busqué harto en ese archivo, trabajé harto en el archivo de TVN. Para los 40 años hicimos una serie de reportajes. Para los 40 años me tocó para un festival de viña que hicimos con el Julio César Rodríguez, que tomamos el archivo por primera vez. Ahí conocí a Arratia, una profesional de primer orden, y que, como dices tú, salvó cintas. Y me acuerdo de haber buscado 60 minutos, que se le decía el show de Lucy, se le llamaba al noticiero central. 60 mentiras por minuto. 60 mentiras por minuto, que tuvo varios rostros, desde Raúl Mata, Raquel Argandoña, etc. Y que eran esos noticiarios raros que partían siempre con noticias internacionales. En Beirut está la escoba, no vaya al Líbano, no se acerque, ¿cachai? No había noticias nacionales, salvo cuando Pinochet aparecía inaugurando alguna cosa antes de transformarse en un vampiro, tú sabrás. Bueno, la cosa es que el canal haga esta declaración y lo que salvó ella, me fui para ese lado de los archivos, no había 60 minutos en el canal, en el archivo. Encontramos muy pocas cintas, muy pocos programas. Sí. Y esta declaración, a 50 años, claro, viene a poner el mea culpa del canal a propósito de la situación que se vive en Chile, que es una situación que no es fácil, que es una situación que
de cómo se corrompió la realidad. Por eso veíamos Teleanálisis, por ejemplo, lo que comentábamos hace unas semanas atrás. No, yo creo que es interesante que TVN haga esto como nuestro canal público, canal que nosotros trabajamos también. Yo trabajé 10 años en suma y resta en TVN. Pero también ojalá siga, todas estas reflexiones son importantes también para seguir hacia adelante, ¿no? Y ver hoy día, por ejemplo, cuál es el rol de TVN hoy en la sociedad chilena como canal público. ¿Cuál es el rol de un canal público que se tiene que autofinanciar, ¿no? Que parece un oxímoron, una contradicción en sí misma, ¿no? Y cuáles son los temas realmente que hoy debería tener la televisión pública y el sentido de lo público en la comunicación y también en el fomento de una identidad, pero también en la construcción de una sociedad, ¿no? Tal cual. Son reflexiones que están quizás todavía pendientes, pero que se van haciendo tiempo en tiempo en TVN, por lo menos cuando nosotros también estuvimos ahí, se hacían esas reflexiones. Se hacía, existía ese espíritu, nosotros nos tocaba hace unos años atrás y existía el espíritu del canal público. Yo recuerdo esa sensación, eso de que estamos todos acá por algún motivo, por alguna razón, aun cuando, lo mencionaste entre medio, aun cuando sabemos que TVN, por la ley que lo rige, tiene que financiarse como cualquier canal privado. Claro, no es como la BBC de Londres que lo financia el ciudadano inglés, pagando un impuesto mensual, digamos. Exacto, y eso ahí tenemos que nosotros que plantearnos qué significa tener un canal público que se tiene que regir por la ley del mercado, si realmente sigue siendo no público en su esencia, ¿no? Claro. Más allá que lo legal, que evidentemente sigue siéndolo. La televisión privada también hizo sus propias reflexiones, Chilevisión, ¿no? Es una de ellas. El programa que hizo Chilevisión, Operación Chile Top Secret, el capítulo conducido por Daniel Matamala y Macarena Pizarro, un especial de prensa de Chilevisión, yo diría lo que más me llamó la atención en términos de cómo cuentan o cómo se hacen cargo del archivo de Peter Combrook, de las investigaciones que hizo a partir del libro Pinochet desclasificado y de todos los archivos de las conversaciones privadas, donde está Edward del Mercurio, donde está Nixon y Kissinger. Y con muy buen rating, ¿eh? Con muy buen rating, con muy buena disposición de público. ¿Por qué? Porque desclasificó cosas que los que hemos estudiado historia o de alguna manera hemos estado metidos en este tema, sabemos que esto parte el 4 de septiembre del 70, digamos, lo que podríamos llamar de conspiración o el tramado que se hace para desestabilizar un gobierno que no partía. Y de hecho el crimen del general Schneider, ¿cierto? A días de que Allende fuera confirmado, en estos 2 meses, cuando Allende es electo el 4 de septiembre, pero tiene que ser confirmado por el Congreso. Y este documental, este programa periodístico de Chilevisión, hace un repaso muy sucinto por esta desclasificación de documentos que están en los vericuetos de la CIA, donde tú podías encontrar cualquier cosa. Ahí, sapo y culebra. Sí, y así como hablamos de Amira Arratia, TVN, también nuestro reconocimiento a Peter Kornblum, lo tuvimos aquí la semana pasada, y Peter, desde la década de los 80, bueno, casado con chilena, muy sensibilizado también con nuestro país. Él, gracias a él, ¿no? y estos documentos desclasificados, empezamos a saber esta trama, ¿no? Esta trama de que la CIA empezó a trabajar en Chile desde la década del 60, incluso antes, ¿no? Financiando, por ejemplo, la democracia cristiana desde comienzzo de los 60, en esa elección del 64. Para que no ganara Allende. Para que Allende no llegara al poder, claro, ¿no? Desde ese momento en adelante. Exactamente, exactamente. Él ha dedicado su vida a la desclasificación de estos archivos, que tú sabes que Estados Unidos tiene eso dentro de sus leyes, de que cada ciertos años van sacando papeles, documentos secretos, y las conversaciones, el Watergate o toda la conversación entre Kissinger y Nixon son famosas en el mundo por su intervención no solamente en Chile. Estamos hablando de Guerra Fría, estamos hablando de Guerra de Vietnam, al mismo tiempo que se estaba interviniendo en Chile de una manera bastante... Y ahí el documental o el programa periodístico de Chilevisión, yo creo que está en una muy buena altura respecto a lo que vimos en estos días. Blanca Levin, la actriz Blanca Levin, también condujo un programa al respecto, ¿no? Sí, un programa, yo diría, más liviano. ¿Chile 50 años se llama? 50 años, y que tenía una premisa de contar la historia al revés, por así decirlo, partir del presente para llegar al último capítulo, que era de 1973. Un programa que liviano, diría yo, que un programa que destacaba. Ahí está Blanca, la voz de ella. Que cambió nuestras vidas. Y desde entonces han pasado muchas cosas. ¿En qué sentido tú dices que es liviano respecto de los otros? Porque, si bien es cierto, es legítimo hacer una versión pop, digamos, de todos estos años. ¿Qué pasó en 50 años, pero desde la vertiente pop, desde la vertiente más desde el mundo de la entretención, o qué pasó en la cultura chilena en general? Desde el golpe en adelante. Claro. ¿Qué pasó en 50 años en la vida cultural o popular chilena? Por eso aparece ahí la Copa Libertadores ganada por Colo-Colo y otros eventos como ahí está el Pato Yáñez, el Chino Río, o sea, eventos que están en el deporte, en el mundo del espectáculo. No hay yo eché de menos una tesis que cruzara más los capítulos, porque son hartos capítulos, 50 de hecho, ¿cierto? En
en un programa de meta de archivo, meta de imágenes, acumuladas contando la memoria, digamos, está hecho desde el mundo de la entretención. No digo que no sea legítimo, por supuesto que sí, por supuesto que lo es. Pero es un programa que, a diferencia del anterior u otros programas periodísticos, no pretendía manifestar una tesis respecto a qué es Chile durante estos 50 años. Como ese del campo no se mete en la pata de los caballos. Exactamente, a propósito del tiqui que se nos viene. Pero claro, la idea de plantear una tesis, por ejemplo, si tú dices cómo Chile cambió culturalmente, o cómo el consumo nos cambió, cómo el uso del electrodoméstico nos cambió durante 50 años. Conocimos el consumo de una manera que nunca lo habíamos visto, la cultura del mall, etcétera. O sea, tú podrías ir a tomar ciertas hebras para tratar de explicar cómo una sociedad ha cambiado y cómo el modelo que se ha instaurado, ¿cierto? El modelo económico, el modelo de pensamiento, está ahí. ¿Cachai? Entonces, ese programa no tenía la pretensión de hacer eso y no tiene por qué hacerla. Por eso yo digo que es un programa más liviano en ese sentido. También hubo un documental, ¿no? Y que TVN tomó el documental te refieres al de Allende, al de la nieta, la Marcia Tambuti, que hace Mi abuelo Allende, que es un documental que el sábado en la noche TVN se pegó un doblete ahí muy interesante porque hace este documental que la nieta que nace en el año 71, que no conoce a su abuela y que investiga por dentro a su familia, ¿cierto? Hija de Isabel Allende, que no es la escritora, para que quede claro. Que lo sepan en Colombia. Para que lo sepan en Colombia. ¿Cómo estará el asesor del presidente Petro? Bueno, igual nosotros entrevistamos acá a Isabel Allende, hemos entrevistado hartas veces a Isabel Allende, la escritora me refiero, y siempre la confunden una con otra, ¿no? Les pasan las dos, me imagino. Son como primas lejanas, entonces obviamente que si te llamas Isabel Allende... Qué gran personaje Isabel Allende, la escritora. No, tremenda mujer. La historia de Chile, increíble. Tremendo. Bueno, y aquí Marcia Tambuti, la nieta de Salvador Allende, ahí vemos a la Tencha ya en sus últimos años, ya de mucha edad, poco antes que falleciera, de hecho, que lo muestra también en el documental, un documental bien íntimo, bien de la vida de Allende, desde su vida familiar y de los recuerdos que tienen sus nietos, que no lo conocieron, que salen al exilio casi el mismo 11 de septiembre en una fila india, subas un avión y vayas a México, ¿cachai? Así que un documental muy interesante que se transmitió el sábado en la noche y que fue seguido después de otro que comentaremos más adelante, pero hay y aquí entramos en el mundo de la ficción. Hay una serie también, ¿no? Sí, que se llama Los 1000 días de Allende, que ya estrenó un capítulo. Tiene un sistema de distribución bien particular, porque o lo ves en la televisión abierta, en la televisión nacional, o lo ves en Rivi, que es un sistema donde tú pagas, cuesta 8.900 pesos el primer capítulo. 8.990. 8.990 no me dieron los viáticos. No me alcanzaron los viáticos para verla. Pero la cosa es que hay una serie que está protagonizada por Alfredo Castro, que hace Salvador Allende, o Benjamín Vicuña de Fidel Castro. Anda haciéndote una idea. ¿Cachai? Ahí está la representación de Alfredo Castro. De Alfredo Castro. Es tan buen actor Alfredo Castro que uno le cree igual. Sí. Ponte la nariz falsa, lo que tú queráis, los lentes. Póngale el maquillaje que uno le cree igual. Sí, le puede ser igual. Cualquiera. Claro. Un actor que ha tenido una meteórica carrera cinematográfica en los últimos años, porque él viene del Teatro de la Memoria, un tipo profundo, digámoslo así, y que aquí representa a Salvador Allende. El cuello Beatle que está de moda en ese año. El cuello Beatle y la chaqueta de tweed. Como la suya. La chaqueta de cuadriculado. Homenaje a la chaqueta de tweed. Un homenaje. Un minuto de silencio por la chaqueta de tweet. Ahí está Benjamín Vicuña. Mira, Benjamín Vicuña como Fidel Castro. ¿Qué me dices tú? Le faltaron unas cazuelas así para Fidel Castro. La boina le queda buena, por lo menos. Sí. Una chapita. ¿Y qué tal está los 1000 días de Allende? Mira, yo como 1000 días porque fue lo que duró en el poder, más o menos, digamos. Exacto, cuenta la historia de los 1000 días, un título que también está repetido en un programa que vamos a comentar de Canal 13, que son los 1000 días de Allende, en donde en este caso no he visto esta ficción porque hay un solo capítulo que no está disponible en este minuto, o sea, tenías que verlo a la antigua, o lo veías a la hora que había que verlo. ¿Ya? Entonces, pero es una miniserie que está programada para los jueves. Son los actores, ¿eh? Ahí está Alcaíno como Allende, perdón, como Pinochet. Claro. Oye, abajo se parece a... La Lynn Kuppenheim como la Tencha. Tencha. ¿Y los de abajo quiénes son? ¿Te fijas? Es Ruiz Tagle el del medio. Marcial Tagle el del medio. ¿Y qué hace? Se parece a Hermógenes Pérez. Neco como Hermógenes Pérez. No, el de la derecha no lo ubico abajo. ¿Qué personaje estarán? Derecha abajo no lo ubico. Ya. Arriba la Lynn Kuppenheim, ¿cierto? Que siempre en su rol así como de cuica setentera, que lo ha hecho en varias películas como Machuca o 1976. La señora setentera. Una señora setentera, una señora media cuicona. Esta serie se llama Los 1000 días de Allende, serie de ficción
cierto que está hecha por Nicolás Acuña y Parox Producciones. Acuña fue director de programación del mismo canal y ha hecho otras series importantes. Así es que esta es una serie que se puede seguir porque no se había hecho esta dramatización. Y aquí entramos en lo que hablábamos al principio, que la ficción también te sirve como para contar una tesis. Y habría que ver si aquí están tras de ello o no. O es la simple representación por dentro de cómo fueron los 1000 días de Allende. Así que es interesante ver cómo se ven los personajes y cuál es la tesis que se puede presentar. Así que esto continúa, esto no terminó ahora, así que se puede seguir en cuanto se pueda. Ya. ¿Qué otras le llamaron la atención de estas producciones? Está los 1000 días, de Allende, los 1000 días se llama el documental que hizo el Canal 13 hace 10 años, para los 40 años. Ya. Y que ahora lo revisitó y dice por ahí en la presentación que hace Paulo... ¿cómo se llama? Pablo Ramírez, dicen que la historia hay que comprenderla para no repetir sus errores. Este es un documental periodístico que busca explicar los 1000 días y aquí sí puede haber una tesis de decir, bueno, están tratando de decir que lo que pasó en estos años justificó o no el golpe. ¿Te fijas? Este es un buen documental con la voz de Aldo Chapacase, que ya es un aporte, siempre lo es. Espérate, pero ¿te deja abierta la posibilidad de justificar un golpe? Lo que te digo yo es que si tú haces un análisis periodístico de los 1000 días de Allende, porque como dicen que la historia hay que comprenderla para no repetir sus errores. Así está presentada la serie. ¿Te fijas? Entonces, seguramente subyace la idea de que repetir los errores o constatar estos errores pudiese justificar el golpe o no. Lo que sí es un buen documental que hizo periodístico también de Canal 13, que tiene varios capítulos y que tiene una gran cantidad de recreaciones y de imágenes históricas porque el archivo del Canal 13 es tan importante como el de TVN. Sí. Habría que preguntarse qué pasó con el de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, tú sabes que recuperó ahora, luego de haber perdido, que se transformó en RTU, después Chilevisión. Bueno, en fin. Lo interesante de los 1000 días es que es un buen reportaje periodístico, pero que busca encontrar las razones por las cuales el golpe se justificaría o no. Perfecto. Ahí el espectador tiene que sacar sus conclusiones en relación acá, pero ahí está la concatenación de archivo para una búsqueda de un algo, de una tesis. Nos quedaron un par de pendientes, se nos fue la hora, pero no hay otro de TVN y hay uno de Mega también, ¿no? Mega hizo la entrevista a los presidentes elegidos, se llamaba... Que también lo hizo Canal 13. Encontré un poco cursi entrevistar a los expresidentes. No por entrevistar a los presidentes, sino que el montaje que Guárdame se hizo... la de Frey, que la quiero ver de nuevo. Francisco... ¿Y la de Frey tenés ver tú? Sí. Ya, mira. Y Francisco Melo como entrevistador, eso podría ser la novedad. Los actores tienen buena memoria, así es que pueden seguir bien un libreto de entrevistas. Y lo otro está La sangre del camaleón, que todavía está al aire, con Daniel Alcaíno, que es la historia de un comunista que te muestra la CNI, Corbalán y el mundo de la noche, el mundo de la UAT. Los tuvimos acá con don Javier Rebolledo. ¿Que era Corbalán lo tuviste? Ah, no, a Javier Rebolledo. Y con Luciana Echeverría también, que es la protagonista. Que hicieron esa serie, La sangre del camaleón, con Daniel Alcaíno también haciendo de Luis Lara, este personaje. Don Rodrigo. Repasamos las cosas. Hay cosas que ver. Ahí quedaron pendientes, pero ya seguiremos la próxima semana porque usted no sabe lo que está viendo, Rodrigo. Nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Tenemos la menor idea. Saludos, Stock. Un abrazo. Chao. Gracias por la sintonía. Como ves, son programas necesarios, reflexiones pendientes para este país que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima.